Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido a tu programa favorito de temas legales, Fedelta Resuelve. Hoy vamos a hablar nuevamente de feminicidio. Bueno, vamos a retomar el tema de violencia contra la mujer y el tema que toca es precisamente ese, feminicidio. Y para tocar este tema tan importante, hemos invitado nuevamente a nuestro querido amigo, el licenciado Juan Miguel García Benumea, doctor en Derecho, especialista en Derecho Penal. Y bueno, él nos va a hablar de este tema. Vamos a abordar pues varias cuestiones que están relacionadas precisamente con el feminicidio para poderlo identificar, para saber exactamente qué es. Y bueno, sin mayor preámbulo, mi querido doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? Buenas tardes, buenos días aquí en la Ciudad de México. Gracias a toda la audiencia que hoy continúa en este tema que, bueno, es tan trascendente y de poca exploración todavía y de hecho de aceptación para muy poca gente que no conoce o no comulga con la situación de la violencia que se ejerce más sobre el género femenino. Hoy abordaremos, como bien lo comenta Jaime, los temas más relevantes de este delito en particular. Claro. Buenas tardes, Europa, buenos días, México, ¿no? Así es, sí. Muchas gracias por acompañarnos, mi querido doctor. Y obviamente, pues bueno, no hay tiempo que perder. Estamos, recordemos, en el mes de la mujer. Entonces, creo que es un tema muy ad hoc, como les decía, para poder identificar qué es el feminicidio, estar alertas, pues de varias cuestiones relacionadas con esto, ¿no? ¿Y por qué no empezamos de una vez? ¿Por qué no nos defines de manera muy coloquial para todos nuestros espectadores qué es el feminicidio, en qué consiste? Claro, Jaime, mira, pues ante todo creo que hablar de feminicidio es hablar de de su raíz primeramente, que es el homicidio. En este caso el homicidio es general, unisex, para cualquier persona que en este caso acaba siendo el sujeto pasivo o aquella persona a la que se le detenta esta lesión que pone pues fin a su vida, y se crea la figura jurídica del feminicidio que va a ser pues definidamente como aquella muerte a las mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal. Esto entiéndase que, bueno, puede ser incluso un noviazgo, un amaciato, incluso una relación casual, ¿sí?, que se pueda llevar a cabo. Esto puede detentarse por cualquier persona. Esto, ¿cómo lo entenderíamos de inicio? El feminicidio no únicamente lo puede cometer el hombre hacia la mujer, también una mujer contra otra mujer lo podría llevar a cabo, así como un binario, así como una persona transgénero podría cometer el feminicidio, pero el tema es que es definidamente en relación a que se lleve a cabo en relación a una mujer, que se haga esta lesión que cause la muerte a una mujer. Estos agentes que el feminicidio, que en este caso son debidamente necesarios de explicar, tocan en la situación de la acción, que es cuando, bueno, se causa la muerte; la omisión, cuando pudieron haber querido causar la muerte y no se causa la muerte. Y bueno, estos datos, pues bueno, los vamos a ir desarrollando en el trayecto de este programa. El programa. Tú hablaste de muerte a una mujer por razón de su género. Es correcto. A mí me surge una pregunta interesante y nos vamos a ir un poquito más al origen de este término legal, feminicidio. ¿Por qué, si el homicidio es general, podemos ser objeto de homicidio cualquier persona en general? ¿Por qué dar un nombre especial cuando se trata de la muerte a una mujer? ¿En qué radica? ¿Tú nos puedes explicar un poquito eso? Con mucho gusto, Jaime, y creo que, bueno, la respuesta pues hoy día afortunadamente, y digo subrayo afortunadamente, ya se encuentra legislada y ya se encuentra tipificada y escrita en nuestro Código Penal para el Distrito Federal, para la Ciudad de México, perdón. En este caso el artículo 148 bis nos dice que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género,
se considera que existen razones de género cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias. Y esta es la parte, a lo mejor, tocante a eso, ¿no? ¿Dónde viene la diferencia de un homicidio a un feminicidio? La primera fracción dice que la víctima, siendo mujer, debe presentar signos de violencia sexual de cualquier tipo. Es decir, a diferencia del homicidio, si a lo mejor sucede algo entre caballeros, no se podría dar la figura del feminicidio, ¿verdad? Algo en cuestión de alguna agresión sexual, ¿sí? Puntualizando. Aquí serían dos conductas. El tema para calificarse en razón de la agresión sexual y otra, la lesión que viene a dar causa a la muerte que culmina en homicidio. Evidentemente que aquí la transgresión hacia la mujer por la situación de género, ¿sí?, va a traer como consecuencia que se dé esta primera situación para que se cree la figura del feminicidio, Jaime. Ok, tendría que estar involucrada una mujer siendo la víctima. Es correcto. La víctima forzosamente tiene que ser una mujer y tiene que haber violencia sexual involucrada en la comisión de este delito. Sí, esa es nuestra primera fracción, que ahorita la acabamos de desglosar. Y si me permites, vamos a continuar mencionando las fracciones para ir explicando una a una por lo enriquecido de este contenido. En la segunda fracción nos dice que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. Es decir, cuando la mujer es lesionada y esta lesión, pues evidentemente queda a la vista de cualquier persona, pues evidente ya se da esta figura de feminicidio. La necrofilia, que es cuando le llegan a detectar actos necrófilos al cuerpo de la occisa, ¿verdad?, derivado pues de esa conducta posterior, también eso se podría considerar feminicidio, ¿no? Entonces, esta parte pues la vamos a explicar ya con ejemplos más específicos de casos concretos que han sucedido en México y en la Ciudad de México y en el Estado de México, y que más adelante los vamos a ir mencionando, Jaime. Ok. En un supuesto, para que quede todavía mucho más claro, en una violación, un desenlace todavía más fuerte podría ser el feminicidio, pero podríamos hablar también de que el feminicidio se podría dar en una relación, ya sea de marido y mujer, de novios, en un concubinato. Puede darse también esto, sería uno de los puntos a destacar para ubicarlo como feminicidio. Sí, por supuesto, Jaime, que ya lo habíamos citado al momento de definir el feminicidio. La relación no necesariamente, o sea, de hecho, una persona que pueda a lo mejor identificar a su víctima, las típicas situaciones que pasan de seriales, ¿verdad?, que la persona va buscando a la femenina, la empieza a acosar, la empieza a vigilar, y pues no necesariamente hay un trato, ¿verdad?, pero lo que sí, que está al acecho esta persona de la víctima, ya una vez que la tiene, la golpea, y sobre esos golpes la deja quizás fue muerta, ¿verdad?, y las lesiones se notan, y en ese momento las autoridades lo detienen. No quedaría como un homicidio, eso ya se consideraría un feminicidio por tres situaciones. La primera, pues que es una mujer. La segunda, que hubo lesiones, como nos dice la fracción 2 que acabamos de diseñar. Mutilaciones. Exactamente, o sea, digo, la lesión no la precisamos, pero a lo mejor si hubo una laceración, que a lo mejor hubo un corte en la cara, o a lo mejor, pues no sé, hasta un machetazo y voló algún miembro del cuerpo de la fémina. Esa situación nos puede conllevar evidentemente a determinar el feminicidio, pero hay otra muy importante: si el cuerpo queda a la vista y en un lugar público, pues evidentemente se da otra tercera circunstancia que encuadraría todavía más el feminicidio. Para este tipo de situaciones, pues es importante diseñar y establecer muy bien cuándo se va a dar esta figura.
a mí me han preguntado en algunas ponencias o en algunas clases que hemos dado, si necesariamente se tienen que dar varias circunstancias. No necesariamente, quiero aclararlo. O sea, con una de todas las circunstancias que hasta el momento llevamos a mencionar, y que todavía nos faltan 5 por mencionar, ¿sí? Con cualquiera de ellas se da la figura del feminicidio. Repito, vamos a dar ejemplos de casos que han sucedido tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, ¿verdad? Entonces, no sé si podamos continuar en las siguientes fracciones. La fracción 4 nos dice que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza, que aborda tu pregunta, lo que Jaime, te preguntaba, ¿no? O sea, yo creo que en esta situación, pues no necesariamente va a tener que golpear, pero ahí tenemos el caso típico. Están la pareja de novios, y subrayo novios, en su carro, ¿verdad? Y el chico le pide a lo mejor un beso, una caricia a su pareja, y la chica pues se niega, y en ese momento, ¿sí? ¿Verdad? Él enojado, ¿sí? Estrella el carro, ¿no? Y situación fin del tema, la chica fallece. Si me preguntan si existe o no el feminicidio, sí podría darse la figura del feminicidio, toda vez de que tendríamos, o sea, se tendría que acreditar de principio la relación del noviazgo. Si esto se acredita, entonces ya no quedaría en un homicidio, ¿sí? Y me preguntarían, bueno, oye, pero estaban en el carro, ¿qué tal si dijimos que iba manejando? Bueno, dependiendo del lugar y las circunstancias estableceríamos si estaba o no, pero si lo hizo con la intencionalidad, que esta es una parte importante, la intencionalidad de cometer el hecho dolosamente, pues evidentemente que caeríamos en la figura del feminicidio. Ok, perfecto. Hace rato, cuando empezamos esta plática sobre este tema tan importante, hablabas de quiénes pueden cometer el feminicidio. Hablabas de hombres, mujeres. ¿Un niño podría cometer un feminicidio? Bueno, ¿qué pasaría ahí? Sí, mira, Jaime, creo que, bueno, nuestra ley que prejuzga la materia de adolescentes, pues determina y es muy estricta en el sentido de que los menores, pues, ahora sí que son inimputables hasta los 13 años, es decir, no son sujetos a un procedimiento, ¿sí? Entonces, hoy nuestra ley, específicamente para jóvenes y adolescentes, determina cuáles son los castigos y el tratamiento social y psicológico para la reinserción social, pero sí lo pueden cometer, o sea, no quedan exentos los menores a partir de los 13 años y en adelante, ¿sí? Y pues en eso estaríamos. Bueno. Ok, ¿qué otras circunstancias se puede dar para que se considere un feminicidio? Sí, la fracción 5 nos dice que exista o bien haya existido entre el activo y la víctima una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra relación de hecho o amistad, subordinación o superioridad. Lo que habíamos comentado, que a pesar de que la relación concluya, muy plausible en nuestra sociedad mexicana, ¿no? Que llegan a divorciarse, empiezan los pleitos ahí por la guardia y custodia de los niños y demás, y entonces el papá viene ya estando divorciados y en ese momento toma la agresión en contra de la madre y le causa la muerte. Esto abordaría un tema evidentemente ya no de homicidio, sino de feminicidio. Antes de irnos a nuestro primer corte, ¿nos comentas uno más? Sí, con mucho gusto, Jaime. Yo creo que la fracción 6 que nos señala que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Esto pues es muy común, ¿no? O sea, volvemos al ejemplo, pero ahora en distinto escenario de la pareja que a lo mejor pretenden tener intimidad, se van a un hotel, la chica quiere salir, el caballero no le deja salir y le impone no salir porque pues, ya le puso seguro y todo, y le está impidiendo la salida. Esto posteriormente da lugar a la lesión que causa la muerte, ahí se daría la figura del feminicidio. Entonces, estos son
algunos de los que estamos todavía diseñando de del artículo 148 bis, y pues continuando en el siguiente segmento estableceremos. Perfecto. Bueno, pues espero que esté quedando muy claro todo lo que el doctor García Benumea nos está comentando. Es una situación bien importante, un delito muy importante. Y bueno, pues vámonos al primer corte de este programa y regresamos para continuar con esto. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Valeria Mera, especialista en finanzas personales. Conduzco el programa Crecimiento Integral, donde vemos en la sección de finanzas personales cómo poder ahorrar, cumplir tus metas financieras, hacer un presupuesto de manera eficaz y también poder invertir de la mejor manera. Dentro del programa tenemos 2 colaboradoras, Ofelia Fernández, especialista en temas psicoemocionales, y Lidia Parga, especialista en escuela para padres. Juntas creamos tu mejor versión para poder cumplir tus metas emocionales, poder cumplir tus metas con tu familia y también con tus finanzas, y sea un buen elemento en tu vida. Nos vemos todos los martes a las 3 p.m. Miles de televidentes están volteando a ver a Change TV, estableciendo así su liderazgo en televisión por internet. Ofreciendo una nueva experiencia en contenido que incluye liderazgo financiero, legal y social. Y sobre todo, un contenido humano que ayuda al fortalecimiento de la sociedad. Nuestro contenido ofrece una gran oportunidad de agregar valor a la vida de nuestros seguidores y amigos. Programas que nos ayudan a generar crecimiento en su conocimiento, confianza en la información y apertura en el pensamiento. Change TV ofrece contenido analítico, de formación, de enseñanza y liderazgo que fortalecen los pilares del crecimiento personal. Adoptar una nueva realidad de comunicación es la transición para tener apertura de ideas y pensamientos que construyan nuevas sociedades. Súmate a Change TV. La televisión del cambio ya está aquí y junto contigo haremos el cambio en nuestro entorno. Hola, eruditos. Recuerden, cada martes a las 4 p.m. por Change TV, Eruditos Fiscalistas. Su servidor, Adrián Santamaría, junto con Rafa Vargas, vamos a hablar de temas empresariales, contables, fiscales y legales. No se lo pierda, acuérdese, Change TV, todos los martes a las 4 p.m. Gracias. Soy Silvia Mercado, experta en finanzas personales, y en mi programa Finanzas Fáciles por Change TV te voy a hablar del dinero. Voy a tener invitados de honor donde también compartirán sus experiencias sobre el dinero y también te darán algunos tips que podrás poner en práctica, ya sea en tu vida personal, profesional o incluso en estos temas de diversión. Soy Silvia Mercado, recuerda verme todos los días jueves de 2 a 2:30 de la tarde por Change TV. Muchas gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues vamos a seguir platicando de este tema, feminicidio. Ahorita estamos, el doctor Benumea, García Benumea nos está desglosando pues todas aquellas circunstancias que hacen que un homicidio sea considerado feminicidio. Y vamos ya en la sexta. ¿Vamos a hablar de las demás? Claro, Jaime. Bueno, otra de las características para que pueda darse la figura del feminicidio, ¿sí? Muy importante, para mí creo que es la que más puede ser la primera, una de las primeras que sale a la vista, y retomando y siendo un poco peyorativo, es que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Recordemos, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por lugar público, Jaime? ¿No? O sea, claro. Hablábamos ya de algunos ejemplos, citamos a la pareja que estaba teniendo su idilio en un hotel, hablamos también de la víctima que el agresor la está acechando y comete la lesión con grado de muerte en un parque. Ambos lugares son públicos, ¿cierto?
Entonces, ¿hasta dónde puede ser esa publicidad o no? Yo en esta parte debo ser enfático, ¿sí? Público es hasta dónde puede entrar el ojo humano, ¿sí? A verlo. Derivado de esto, y un caso singularmente que voy a empezar ya a entrar a casos específicos en el programa, fue el de la señora Ingrid, que dio lugar a la tan famosa Ley Olimpia, que hoy regula las situaciones de la difusión ante cualquier medio de comunicación, sea impreso, digital o escrito, ¿sí? De las fotografías de lo que puede quedar, el cuerpo de la víctima a la vista de las personas. Y esta situación, pues evidentemente que ha sido muy explorada por nuestro campo de justicia en México, toda vez de que pues no había esa situación de velo, de secrecía para esas imágenes pues tan expuestas y tan rudas, ¿verdad?, que suelen ser para la vista y la sensibilidad humana. Esto afortunadamente ya se encuentra legislado, Jaime, y pues evidentemente que nuestros códigos de todos los estados hoy día se están abocando evidentemente a dar mucha seriedad, discreción y sobre todo el respeto necesario, ¿no?, al cuerpo de la dama que acaba siendo víctima de esta situación del feminicida. Ok. ¿Tenemos alguna otra circunstancia que deba...? Sí, la última fracción, que es la fracción 8, nos señala que la víctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose como la situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o porque exista algún impedimento físico o material para solicitar el auxilio. Aquí esta fracción pues es muy vasta, ¿no? Empecemos por determinar lo que es de desprotección real o incapacidad que imposibilita la defensa. Yo creo, como lo dije en el programa anterior, Jaime, ¿no?, siempre el sexo masculino va a tener mucho más fortaleza que el femenino, y de ahí pues ya existe una desprotección. Real, inminente, pues bueno, yo creo que pues no es lo mismo que nos liemos en una reyerta dos caballeros, a pesar de que a lo mejor uno tenga un peso y el otro, o sea, uno más ducho, o tenga mayor pericia y astucia para la pelea, ¿verdad?, a que uno pues, le quiere infligir una pelea a una dama. Evidentemente esto pues, la pone en un estado de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, la razón de la comunicación para recibir el auxilio. Hay casos ya muy determinados en criminalística que el feminicida ataca a sus víctimas y la mayoría de ellos pretende alejarlos de la zona a sus víctimas, ¿no? Entonces esa situación de incomunicación o llevarlos a un lugar un tanto deshabitado o a sus propias casas, lo vamos a ver porque esta parte es bien sensible y ha pasado ya en muchos casos aquí en la Ciudad de México como en el Estado de México, que ya los vamos a ir precisando, Jaime. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me gustaría destacar una cuestión bien importante. Yo creo que todas las mujeres deben poner mucha atención a lo que nos acaba de comentar el licenciado García Benumea, el doctor García Benumea, porque inclusive tu novio, tu esposo, tu pareja puede cometer un acto de feminicidio. Por eso en nuestro programa pasado hablábamos de la violencia contra la mujer, porque puede empezar de manera paulatina esta agresión, ¿no? Puede empezar con gritos, puede empezar después, puede ir subiendo de tono con un mal lenguaje utilizado hacia una mujer, con insultos, después con violencia económica, con violencia psicológica, y esto puede ir avanzando hasta el grado de agresiones físicas, lesiones e incluso pues la muerte. Entonces, ustedes, mujeres, deben tener muchísimo cuidado en a quién eligen como pareja, a quién tienen, deben de poner mucha atención en de qué están siendo víctimas ahora. La ley les protege
y obviamente todo el sistema judicial está diseñado para la protección en específico de la mujer, privilegiando los derechos de la mujer así como los de los niños. Entonces, a mí me gustaría destacar esta parte. Y bueno, pues ¿qué más nos puedes platicar del feminicidio? Por ejemplo, ¿qué rasgos característicos tiene un feminicida? Ya que estamos hablando de alertar a las mujeres para que no sean víctimas de violencia y mucho menos de una cuestión mucho más grave como el feminicidio, ¿qué rasgos, en qué deben de poner atención ellas cuando se topan con una persona que puede ser un victimario, que puede ser un agresor? Pregunta realmente interesante la que haces, maestro Jaime. ¿Por qué? Porque rasgos, hemos tenido casos en donde va de un lado hasta el otro en el estudio criminológico de la persona o agresor, el feminicida. Puede ser desde una persona que cuenta con una profesión hasta una persona que socioeconómicamente y académicamente está en un nivel pues, menor o de conocimiento, de estatus económico muy limitado. La realidad es que, ¿cuáles son los rasgos que yo creo que se entenderían y que podrían denotar a un feminicida? Evidentemente que son violentos, son mitómanos, son demasiado contradictorios entre sí, nada tolerantes, surgen en las relaciones como gente egoísta, demasiado marcado el machismo, los temores, los miedos, las inseguridades, en fin, todo esto en una evaluación quizás psicológica determinaría rasgos sociópatas o incluso psicópatas de este tipo de personas. No son personas aisladas, de hecho suelen ser personas que están dentro de la sociedad, que ven cómo van eligiendo a las víctimas, ¿sí? Y que de alguna manera pues hemos tenido casos de realce de interés público y de nota en los diarios y cualquier medio de comunicación, como el caso del Coqueto, ¿no? Una persona que en el Estado de México pues cometió una serie de feminicidios, y la verdad de las cosas, dicen los que conocieron al Coqueto, no me tocó a mí llevar ese asunto, pero a través de algunas buenas relaciones, como lo es el licenciado Trazo Vares, que bueno, lo menciono, a Erika, un buen amigo, Ministerio Público adscrito a la Fiscalía del Estado de México, me comentaba, ¿no?, en alguna charla de mesa, que era una persona pues, que pues, por su propio mote así era, ¿no? Lo era, o una persona muy carismática, más con las mujeres, y que de hecho las mujeres se acaban enamorando de él. Y pues la verdad, o sea, todavía incluso ya en prisión, él seguía con su personalidad así a flor de piel. Entonces, pues esa parte de el no sentimiento de culpa es algo que también define mucho un rasgo característico del feminicida, Jaime. Ok, un feminicida podría ser cualquiera prácticamente, ¿no? Así es. Es difícil de detectar, ¿no? Signos de alerta es signos de violencia, ¿no? Es correcto. Una violencia, como lo acabo de describir antes, puede ser desde verbal, física, económica, psicológica. Todos esos son signos de alerta en los cuales ustedes deben de poner atención para evitar ser víctimas pues, de la violencia, empezando por ese tema. Nos platicaste de este caso en particular del Coqueto. ¿Tienes algún otro caso en el cual tú hayas estado involucrado que nos pudieras comentar? Bueno, ahorita creo que me gustaría primero puntualizar, antes de responder tu pregunta, Jaime, que también hay casos, como lo mencioné, ¿no?, de gente que en nuestro México clásico ya de antaño, pues estuvo Goyo Cárdenas, ¿no?, el famoso médico, una eminencia de hecho, que él las llevaba allá a su casa de Tacuba, a sus víctimas, muchas mujeres de la vida galante, y las mataba, y en su patio tenía sepultadas a más de 15 mujeres,
Y bueno, ahí no se prejuzgaba la figura, no existía la figura del homicidio, ¿sí? La figura del homicidio se empezó a prejuzgar por una recomendación que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asunto de campo algodonero, ¿sí? Y de ahí, pues luego nos vamos de la mano de las muertas de Juárez, evidentemente que México tuvo que favorablemente que tipificar forzosamente el feminicidio. Y un último de los casos de personas que tienen poder económico y adquisitivo, el del directivo de Amazon, ¿no? Que lo recordarán ustedes. Hubo un mal juzgamiento de parte de las autoridades judiciales de la Ciudad de México, reclasificaron el delito de violencia familiar, sale él de prisión y a los días su esposa es víctima de feminicidio, ¿no? Entonces, pues evidentemente que tenemos tela de dónde cortar y ahorita vamos a puntualizar algunos otros casos en los que hemos estado inmersos, Jaime. Me parece muy bien, pues se pone, conforme vamos avanzando, se pone esto más interesante y reitero, hay que tener mucho cuidado para evitar ser víctima de un delito. Y bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de feminicidio con el doctor García Benumea. Gracias. Soy Jaime Álvarez, maestro en Alta Dirección Empresarial, especialista en Derecho Civil y director general de Fedelta Abogados, un despacho especializado en resolución de conflictos en materia civil, mercantil, familiar, arrendamiento inmobiliario, sucesiones y negligencia médica, entre otras cosas. Hoy te quiero invitar a que veas nuestro programa Fedelta Resuelve todos los viernes a las 11 de la mañana en Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Los invito, amigos, a que vean su programa Nuestro Entorno todos los lunes a las 11 de la mañana. Mi nombre es Yasmín Camacho, donde abordaremos temas empresariales y de psicología. Así es que no te pierdas todos los lunes tu programa Nuestro Entorno a las 11 de la mañana. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de feminicidio con el doctor García Benumea. Muy interesante el tema, la verdad, y pues con alguien que es un experto en derecho penal, con muchísima experiencia en todo este tema y en otros. Y bueno, pues síguenos platicando algún otro tema en el cual, o algún otro caso en el cual tú hayas estado involucrado, que te haya tocado ver de cerca, o inclusive alguno relevante que consideras que vale la pena comentar. Pues mira, yo creo que evidentemente destacar, el del franelero, ¿no? Que sucedió en el Estado de México. Estos casos, quiero ser muy claro, evidentemente que por la secrecía que se guarda no podría yo señalar en cuál estuve inmerso, en cuál no, pero sí destaco la labor de la Fiscalía, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México, que nos apoyaron, ¿verdad?, para enriquecer el contenido de este programa. El franelero es un caso que sucede en el Estado de México y propiamente sucede cuando el agresor o feminicida era un franelero de los que daban lugares, solía dar a todas las personas, pero elegía en la mayor parte a damas entre los 20 y 35 años aproximadamente. O sea, el modus operandi era exactamente el mismo para con todas sus víctimas. Y lo que realizaba él era dar los lugares y cobrar una cuota semanalmente. Obviamente que llegó a suceder que en alguna ocasión una de sus víctimas pues no tuvo la posibilidad de pagar. Entonces, aparte de ello, pues, le gustaba elegir a chicas que tenían vestidos cortos
para que siempre él pues, saciara sus bajos instintos visuales con estas damas. Y pues bueno, normalmente no había tenido problemas, repito, era una persona socialmente aceptada, pero esa víctima no le pagó el servicio y pues desafortunadamente la laceró, la mató y fue muy sonado. ¿Por qué muy sonado? Porque fue uno de los primeros asuntos que en el Poder Judicial del Estado de México determinó pugnar y purgar y condenar con prisión vitalicia en contra de este sujeto. Además de ella, como alcanzó a ver que una vecina se dio cuenta, se fue también con la vecina una señora de la tercera edad y con una discapacidad, que quiero señalar, las penas, que es muy importante y que no las hemos abordado, Jaime, son distintas para la Ciudad de México y para el Estado de México. Las penas del Estado de México son más estrictas y de hecho más elevadas. Ahorita las vamos a mencionar en el segmento correspondiente. Pero aquí, por la situación que pasó con la señora, caía en otras situaciones de vulnerabilidad y estaba dentro de un grupo que era, pues evidente, más delicado y más vulnerable y que surgía el agravante al delito. Para empezar, por su edad de la señora y la siguiente por una discapacidad que tenía física y motora. Entonces este sujeto fue uno de los primeros dentro de nuestro nuevo sistema penal judicial oral, que fue juzgado con prisión vitalicia. Este fue de mucho realce de inicio, pero casos como el del franelero, el coqueto, que ya lo mencionamos, pues creo que fueron superados por los monstruos de Ecatepec, ¿no? Aquí quiero hacer gran agradecimiento al licenciado Trasovares, que es la segunda vez que lo menciono, y que le preguntaba, para ti, ¿qué es el feminicidio? Y el agente del Ministerio Público me comentó, para mí es la destrucción del ego del hombre. Esta frase o este señalamiento me llevó a mí a pensar que el ego del hombre, pues dependiendo de qué tipo de hombre, ¿no? Yo lo prejuzgaría así, no sé, Jaime, ¿tú qué opines? Pero creo yo que hay egos pues, que ya son tan lacerados y tan minimizados, o que a lo mejor no tienen esa posibilidad de tener pues ese cierre de duelos que da lugar a que vean a la mujer como un enemigo público número uno, ¿no? Entonces, yo creo que no hay un ego pues roto o quebrado para los hombres que sabemos el baluarte tan grande que es la vida con una mujer. Yo, en mi opinión, creo que sin las mujeres no podríamos hacer nada, es más, no existiríamos, ¿no? Pero un feminicida pues no lo piensa así, lo piensa de otra manera, y prueba de ello lo está en estos monstruos de Ecatepec, en donde, caray, pues aquí era una pareja, el hombre era quien realizaba la acción física y material de llevar a cabo los asesinatos en contra de sus víctimas, y la mujer pues era la que daba las órdenes. Muchos de los casos ocultaban y sacaban los miembros de las víctimas una vez decapitados y descuartizados, ¿sí?, en una carriola. De hecho, en esa carriola fue donde, pues, al ir chorreando sangre, algunos perros llevaban eso, una patrulla se da cuenta, esto en Ecatepec, y bueno, es cuando son detenidos ellos. En su haber, mucha gente de un estatus socioeconómico menor, si no es que un tanto bajo, que estaba en la necesidad de ir, pues obviamente, a recibir el supuesto apoyo por parte de la esposa del monstruo, ¿no? Ellos tenían a sus hijos, a su familia, y de hecho pues llegaron a cometer actos de canibalismo en contra de sus víctimas. Esto también, esta situación que acabo de tocar del canibalismo que se da con los feminicidas, pues no nada más la vimos en este caso, en nuestro México, también lo vimos en el caso del caníbal de la Guerrero, también ahorita con el monstruo de Atizapán, que bueno, este señor ha roto cualquier récord, se han encontrado más de 100 cuerpos en Atizapán, sepultados, la mayoría prostitutas, ¿sí?, en su caso, o gente que iba a pedir trabajo porque él trabajaba para un partido político como una persona activista y les ofrecía apoyos que el mismo partido les daba. Entonces, realmente el feminicida, ¿cuál es su actuar? Es muy difícil de saber. La historia nos conlleva a ir empezando a determinar
que la sociedad se está transgrediendo. Y lo decíamos en el programa pasado, ¿no? Tenemos un violentómetro, y ese violentómetro es el que nos puede dar una imagen o una radiografía actual de dónde estoy parada yo, fémina, ¿sí?, en el trato con alguna persona. Es decir, cuando yo le sugiero a las damas que en el momento en el que empiecen a denotar angustia, alguna zozobra, algún temor con cualquier persona, incluso hasta en el caminar por la calle, en ese momento busquen el apoyo de alguna patrulla, y pues mejor que las consideren que a lo mejor están haciendo un comentario sin sentido, pero que se salvaguarden. No sabemos ahorita cómo pueda seguirse degradando la sociedad con este tipo de, pues yo les llamo anarquistas sentimentales y emocionales del género femenino, ¿no? Y pues realmente van a seguir surgiendo casos, ¿no? Y no está nada más para el género del hombre, ¿no? También en las mujeres tuvimos algo muy importante aquí en la Ciudad de México, que bueno, hoy Netflix, también el Canal 14 de la Ciudad de México han hecho algunos reportajes de Juana Barraza. La verdad yo he quedado sorprendido porque con la señora pues yo tuve la oportunidad de conocerla, de que me diera algunas palabras, de que contestara algunas preguntas que yo tenía que hacerle en locutorios, y la verdad me quedo sorprendido porque la señora sigue negando los hechos, ¿no? Entonces, pues fue ese México en donde ella también pues estaba cometiendo cometió actos feminicidas que la llevaron a esas condenas, pero en ese momento en nuestra legislación no se encontraba regulado el delito de feminicidio. Y hoy, afortunadamente, repito, ya se encuentra regulada esa conducta, Jaime. Aquí me surge una duda, bueno, dos, la verdad, para salirnos un poquito de las cuestiones técnicas y demás. La primera, ¿es confiable nuestro sistema judicial de impartición de justicia en este tipo de casos? Y por otro lado, la siguiente pregunta, hablamos de feminicidio diferente a homicidio. Ya vimos que se tiene que dar por lo menos una característica más para que salga de homicidio y se convierta en feminicidio. Pero aparte de ser un término literalmente hablando diferente, ¿implica una sanción mayor que el homicidio, el feminicidio? Sí, totalmente. O sea, ya el delito como tal está clasificado con una sanción, pues evidentemente que ya es mayor, Jaime. Es importante pues mencionar que, como lo mencionábamos, en la Ciudad de México la pena va de los 35 a los 70 años de cárcel. Para el Estado de México la pena inicia con 40 años y hasta prisión vitalicia para el ejercicio de esta situación. Y pues en la clasificatoria del homicidio, pues sabemos que puede ser desde un homicidio culposo a un homicidio doloso, que ahí las determinantes suelen ser las agravantes que para el caso se presenten. Aquí en el feminicidio como tal, ya el delito por su propia esencia ya tiene agravantes, con el clasificado que hemos estado ahorita mencionando, Jaime. Ok, hablaste de dos términos muy técnicos, culposo y doloso. ¿Cómo podríamos definir estos? Bueno, un hecho culposo es aquel en donde la voluntad no está definida como para cometer el hecho criminal, es decir... ¿Sería imprudencial? Sería imprudencial, ¿verdad? Okay. Algo que a lo mejor, pues bueno, el típico ejemplo, ¿no? Vengo manejando en el auto y de pronto, no sé, alguna persona, yo la atropello, y ese atropellamiento o esa lesión va a traer como consecuencia la muerte de la persona. Ese es un hecho que, bueno, primeramente se presenta una lesión, el grado de la lesión tuvo la consecuencia de la pérdida de la vida, pero no es un hecho que a lo mejor se pudiera, y digo es subrayado, considerar doloso, ¿verdad? Porque todo hecho de tránsito antañe hechos culposos, donde no hay esa situación, amén de que, bueno, se den algunas circunstancias que podrían agravar y cambiar la clasificación a doloso, que es cuando tenemos la intencionalidad de cometer un hecho criminal, es decir, yo quiero matar a la persona. Ejemplo, si yo tomo una pistola y la dirijo a una pierna, pues bueno, no por la situación de que yo tenga la pistola y la dirijo a una pierna, pues estoy intentando matarla, que estoy intentando asustarla y quizás
lesionarla de su pierna. Pero si yo apunto la pistola con dirección o a la cabeza o al corazón o a alguna de las partes donde en este caso puede haber un sangrado mayor, entonces ahí se podría dar la conducta dolosa, ¿sí? Con la intencionalidad, repito, muy marcado de querer llegar a cometer el hecho que prive de la vida a la persona. En el culposo, entonces, yo no tengo la intención de causar un daño. En el doloso, yo inclusive planeo hacerlo y lo hago, ¿no? Aunque no tenga éxito, pero voy con esa intención de hacerlo. Intencionalidad, no intencionalidad. Yo te decía esto por, la pregunta anterior que te había hecho con respecto a, es la mataviejitas, que le llegaron a llamar así, en los medios de comunicación. Tú dices que tuviste la oportunidad de hacerle ciertos cuestionamientos y ella seguía insistiendo que no había sido ella, no lo reconocía. Por eso yo te hacía la pregunta de qué tanto podemos, como ciudadanos de nuestro país, confiar en la impartición de la justicia aquí en México, porque creo que muchos hemos escuchado historias de que agarraron a alguien y le dijeron, es más, lo agarraron en la calle, lo metieron, le armaron todo y está en la cárcel y el señor no tuvo ninguna participación, o esa persona no tuvo ninguna participación. ¿Esas son leyendas urbanas o sí es una cuestión que se puede llegar a dar? A lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema del feminicidio, pero creo que es muy ad hoc para informar a toda nuestra audiencia. Digo, pues es nuestro pan de cada día, ¿no? El estar batallando con la justicia y obviamente con la procuración de la misma, ¿no? Evidentemente que nuestro México está plagado de corrupción, ¿sí? Un caso, para ser un poco menos técnico, en el cual nos dimos cuenta, y esto fue de opinión pública, pues fue el caso de Amazon, ¿no? Esta persona pues contaba con los medios, la gente, los contactos, y económicamente estaba bien. Viene una insana, y digo yo insana, reclasificación del delito de violencia familiar, que como sabemos, pues no está todavía en nuestra legislación tipificado como delito grave. Entonces, pues es plausible de que la persona pueda continuar su proceso fuera. Esto que dio lugar es una consecuencia de feminicidio. Entonces, sí existe el abuso. Ahora, el tema particular de Juana Barraza es un tema que la señora dice que todo fue armado por las autoridades y demás. Si yo ese caso específico lo traspolo a nuestra actualidad, creo, Jaime, que tendríamos los elementos para mantener a esta persona en la cárcel. ¿Por qué razón? Porque hoy los elementos científicos son los que nos llevan a saber, a llevar a cabo la aclaración del hecho, ¿sí? Criminal. Y esta parte, bueno, a través de las periciales y otras cosas científicas que se le practicaron en su momento, se encontraron evidencias que determinaban la presencia de esta señora en las escenas del crimen. Hoy existe la cadena de custodia, hoy se hace el cerco, hoy ya nuestros especialistas, que son los peritos, son aquellos que han dado la posibilidad de que no salgan estas personas. Y en los casos últimos que ha habido de feminicidio, la verdad creo que es de dar palomita más que tacha a nuestras autoridades, porque en su mayoría han hecho las cosas bien. Qué bueno, me parece bien, pues eso nos debe dar muchísima tranquilidad como ciudadanos, que las autoridades tengan la capacidad, la tecnología, la pericia para llegar a que se imparta la justicia, ¿no? Vamos a nuestro tercer y último corte para regresar a nuestro último bloque. Estamos aquí con el doctor García Benumea hablando de feminicidio, no te vayas. Hola, soy el licenciado Alfonso Valverde y el día de hoy les quiero presentar al licenciado Samuel García, que viene de parte de GCI. Bienvenido, Samuel. Hola, Alfonso. Gracias por la invitación. No, por nada. ¿Qué es GCI? GCI es Grupo Consultor en Informática. Somos una organización especializada en tecnologías de la información. Hemos construido a lo largo de 20 años un prestigio como uno de los integradores más activos en el sector de banca de desarrollo. Y también hemos construido una base importante de ingenieros y técnicos que diseñan, construyen y operan tecnologías de la información para todo tipo de industrias y todo tipo de tamaños. Bueno, pues muchas gracias por esta información, Samuel, es muy valiosa. ¿Dónde podemos localizarlos? ¿Dónde se pueden poner en contacto nuestros televidentes?
Bueno, pongo a sus órdenes nuestras redes sociales, en todas las conocidas. Estamos como Grupo Consultor de Informática y en nuestro portal www.gci.mx. Y también pongo a sus órdenes los números telefónicos 55 56 63 0721 y 0723. Estamos a sus órdenes, inclusive para cualquier consulta sin generación de costo alguno. Ok, bueno, pues muchísimas gracias. No, a ti, gracias por la entrevista. Hasta luego. Los invito, amigos, a que vean su programa Nuestro Entorno todos los lunes a las 11 de la mañana. Mi nombre es Yasmín Camacho, donde abordaremos temas empresariales y de psicología. Así es que no te pierdas todos los lunes tu programa Nuestro Entorno a las 11 de la mañana. Te quiero invitar a que sigas viéndonos aquí en Chem TV, la televisión del cambio, en tu programa Ventana de Expresión, que pasa todos los miércoles de 4 a 4:30 con tu amigo Mario Berumen, en donde hablamos de política, economía, sociales, cultura y de todos los temas que podemos abarcar. ¿Para qué? Para que tú sigas siendo la expresión, como dice mi programa, Ventana de Expresión. No nos dejes de ver. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. La verdad es que es un tema interesantísimo. Estamos aquí con el doctor García Benumea, nos está hablando de feminicidio. Nos habló de algunos casos muy interesantes, le hemos hecho preguntas y nos las ha contestado de manera increíble, de manera muy clara. Y bueno, ya no te quito más tiempo de espacio para que nos sigas platicando. Pero antes que nada, nuestro auditorio está participando y bueno, Deya EB nos pregunta esto: ¿qué impacto tienen los feminicidios en México? ¿Cómo podemos contestar esto, mi querido doctor? Bueno, evidentemente que el impacto pues lo tuvimos hace una semana y creo que quedó a la vista de cualquier persona que estamos aquí por la zona centro de la Ciudad de México, que con los conglomerados sociales y de mujeres pues siguen con la lucha. Y la lucha es no solo en un cartel o gritar o aventar humo rosa o morado, ¿no? Es ver que todas esas pugnas y esos carteles traen consigo realidades. Y digo realidades porque lo comentaba, históricamente las muertas de Juárez dieron al lugar de que un grupo de reporteros que estaban haciendo algunas investigaciones en la zona de la franja fronteriza donde hay diversas fábricas textileras, se daban cuenta que muchas de las mujeres que acababan muertas pues eran obreras que trabajaban en la textilera, ¿no? Hasta dónde fueron sectas, fueron grupos, fueron gentes en contra, que ejercían ese odio en contra de la mujer, aparte de cometer la violencia sexual, de violaciones, laceraciones y otras cosas, pues las enterraba como cualquier objeto y pues ahí a su suerte, ¿no? Fue entonces que la sociedad empezó a compurgar y evidentemente que el impacto pues ha traído esa situación de que nuestros legisladores, nuestras bancadas partidistas empiecen a legislar esto que ha sido bueno, pero desafortunadamente ha tenido que ser mediático. Y digo, subrayo lo mediático, a pesar de que bueno, estamos en un programa que disdeña y habla la verdad, y que nos abren esta posibilidad, pero la mala información, ¿sí?, de muchas fuentes, tanto periodísticas, tanto digitales, ¿sí?, como de televisión, pues hacen que esa información llegue a medias o a cuentagotas. Entonces, evidente, la pugna social pues es de lo que alza las manos, ¿no, Jaime? Y por eso es el realce y la reacción que viene de la sociedad, de no estar siendo justiciables los delitos, ni que se haga la impartición de justicia como debe ser. Claro, y cuando hablamos de impartición de justicia, yo creo que hay algo que nos preocupa a todos, ¿no? Muchas veces sentimos que las autoridades, cuando vas al Ministerio Público, cuando vas a presentar una demanda, vas a ser
una víctima de la burocracia, no solo de aquel delito o aquella situación que te causó un daño, un perjuicio, una molestia y que te obliga a ir ante las autoridades, sino que lo que primero ve la gente es, híjole, otra vez voy a ser golpeado, voy a ser, y no de manera textual, sino voy a ser violentado ahí porque me van a cuestionar, me van a hacer perder horas, voy a ser sujeto de burocracia, hay que pagar un abogado, etcétera. ¿Qué tan ágil es nuestro sistema de impartición de justicia en esta cuestión de los feminicidios? ¿Y qué tanto puede ser objeto de burlas, de señalamientos? Una mujer, vamos a salirnos un poquito del feminicidio, pero hablando de violencia que está muy, muy relacionada. ¿Qué tanto puede ser objeto de burlas una mujer cuando acude al Ministerio Público a denunciar un delito de violencia de violencia física, donde hay lesiones? Bueno, mira, yo creo que ha sido algo muy favorable que nuestras autoridades federales han creado ya centros de justicia específicos para la mujer. Y de hecho, bueno, ya la famosa policía de género, que también lo comentaba en el programa pasado, que está dedicada, evidente, a salvaguardar a la víctima. Una mujer que va al Ministerio Público, yo creo que lo peor que le pueden hacer es burlarse, ¿no? Porque de por sí está revictimizada y al momento en el que toca una agencia del Ministerio Público, una barandilla, para ella ya es difícil. Incluso lo comentábamos en el programa pasado, ¿no? Hasta para platicar su caso, para exponerlo. Y creo que en esa parte, bueno, debe de haber una situación de más concientización social. Y de hecho, yo hasta lo sugeriría, ¿no? Que la perspectiva de género ya se estudiara, de hecho, en las aulas, ¿no? Ya venía como parte del civismo, de los libros de texto, ahorita con la apertura que hay, porque creo que es muy importante, ¿no? Venimos de un México, una sociedad bien machista, en donde romper esa situación machista nos ha costado a muchos que ahorita estamos siguiendo pugnando por el buen desarrollo de las generaciones que vienen atrás de nosotros. Y entonces, en parte de nosotros creo que puede iniciar ese cambio, Jaime. Las autoridades sí suelen tener errores, sí suele haber, pero también hay medios y las autoridades las difunden, pero muchos de ellos pues no lo saben, ¿no? O sea, no tienen el conocimiento de qué es lo que dice la ley, a dónde voy a recurrir. Me gustaría citar que hoy existe el Atlas del Feminicidio. El Atlas del Feminicidio es una herramienta virtual que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México tiene abierta para cualquier mujer, incluso también para cualquier persona, para que vean ustedes los casos de feminicidio actuales, vean ustedes dónde se puede brindar el apoyo, conozcan los términos. A mí me gustaría mucho que sí lo revisaran, porque bueno, hay términos técnicos que quizás todavía mucha de nuestra audiencia quizás ha quedado fuera de su alcance, pero la realidad es que allí existe hasta un glosario, un índice de todo lo que viene, ¿no? Y también las autoridades y a dónde dirigirnos, ¿sí? Porque muchas veces queremos que el policía de la cuadra nos resuelva el asunto y él no va a resolver, no va a tener la capacidad, ¿sí? ¿Qué es lo mejor? Recurrir ante las autoridades. Y que ese policía, si no está haciendo bien su trabajo y si no te canaliza a ti, víctima, pues en ese momento intervenir y hablar con el superior de esa misma situación o de delegación o alcaldía. Ok. Hay dos preguntas que a mí me interesaría mucho que dejáramos. Hay muchísimo material, en preguntas no acabaríamos, tendríamos que hacer un programa de 3-4 horas, obviamente no lo podemos hacer, pero la primera, y creo que es un tema bien tocado y muchos lo hemos platicado en alguna reunión, la pena de muerte. La pena de muerte se podría aplicar para un feminicida, para un violador de un niño, para un violador de una mujer, para un homicida en general. ¿Cuál es tu opinión con respecto? Si quieres, para no ampliarlo mucho, nos abocamos al tema de hoy, al feminicidio. ¿Cuál es tu criterio? Pues mira, definitivamente, Jaime, que en este particular delito que hoy pues es nuestro tema, pues yo consideraría que sí debería de existir una reforma constitucional para cuando surgen las agravantes, ¿no? O que sea efectuada hacia alguna persona que esté dentro de los grupos considerados como vulnerables. De por sí la mujer ya tiene esa condición, ¿sí? Pero bueno, hemos
conocido o platicado casos con nuestros agentes ministeriales de víctimas que han sido niños, bebés, que han sufrido laceraciones de sus propios progenitores, que han sido expuestos, desmembrados, ¿sí? Así como personas de la tercera edad o incluso discapacitados. El caso de Ingrid, repito, Ingrid, una que tuvo a su pareja, el hijo de su pareja tenía una discapacidad física y emocional, y él presenció todo el acto de desollamiento que tuvo Ingrid, ¿no? Entonces, tú imagínate nada más las situaciones en las cuales, pues, llega esa falta de sensibilidad humana, ¿no? Hasta dónde tiene que llegar para que nuestra sociedad concientice y a lo mejor hay un cambio constitucional, y en este delito en particular sí debía de existir, a mi criterio, la pena de muerte, de mucha polémica, como bien decías, y de amplio contenido, pero pues ha sido un gusto participar en todos estos dos programas, Jaime. Creo que ha sido un contenido muy amplio, y pues te agradezco a ti, a Change TV, esta invitación, y pues quedamos a sus órdenes. No, un gusto tenerte por acá, porque sobre todo explicas las cosas, los conceptos de manera muy coloquial. La verdad es que es un deleite escucharte hablar por el vasto conocimiento que tienes, el manejo del tema, y sobre todo porque es un tema bien complicado, en el cual nosotros el día de hoy nos preocupamos por hacerlo del mejor conocimiento de ti que nos estás observando el día de hoy. Qué bueno que hayas participado en nuestro chat interno. Qué bueno que nos estés viendo, no lo dejes de hacer, porque vamos a seguir invitando al doctor García Benumea que nos hable de este tipo de temas para que tú estés informado, porque ese es el objetivo de este programa, que tú estés informado, que sepas, que tengas la capacidad de advertir ciertas cuestiones que son focos rojos para evitarte problemas, para evitar ser víctima de cualquier delito, o para que sepas qué hacer en determinada circunstancia que estés viviendo, para que veas que no estás solo ni sola, ¿sí? Que siempre tienes el apoyo de las autoridades, del sistema legal mexicano, del gremio de los abogados que nos dedicamos a ayudar a la impartición de la justicia, e inclusive de los legisladores que siempre están tratando de adecuar las leyes para que éstas sean cada vez más eficaces. Mi querido doctor, un placer, reitero, tenerte aquí con nosotros. Es la segunda, pero no será la última que estarás con nosotros, te lo agradezco mucho. Por favor, danos tus datos de contacto, a mí me interesa mucho que los des para que nuestro auditorio los tenga. Sí, pues les recuerdo, mi correo electrónico es lic.benumea, es BENH, umea, @hotmail.com, y mi número telefónico, les doy el personal, 55 25 30 7284, para cualquier duda, comentario, de hecho pregunta de cualquier situación de lo que hemos puesto aquí, y de hecho si gustan algún material más, alguien de las señoritas, señoras, amas de casa que hemos tenido de audiencia, con mucho gusto se los hacemos llegar. Mi querido doctor, un placer. Nuevamente. Gracias. Muchas gracias, gracias a ti por vernos, por no perderte el programa. Te esperamos el próximo viernes. Seguro tendremos algún tema muy interesante y próximamente invitaremos nuevamente al doctor García Benumea. Nos vemos pronto.